La 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 la. Hola Kevin. Hola a todos los que están conectando. Gusto en saludarles. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno, pasé un ratito de estar platicando con ustedes. Quiero contarles algo. Para los que se van conectando, quiero comentarles que los lives que hago los estoy subiendo a mi canal de YouTube. Entonces, si este live no lo pueden ver completo y quieren verlo después, pueden verlo en mi canal de YouTube. En la descripción de mi canal de TikTok viene el link para mi canal de YouTube. Bueno, gusto en saludarlos a todos ustedes. Hoy quiero platicar de un tema en especial. Entonces, a pesar de que me da mucho gusto que me saluden y me pongan preguntas y comentarios, el día de hoy estaré contestando algunas cosas, pero quiero enfocarme a un tema en particular. ¿Cómo va la conexión? Parece que está bien. Sí, está bien. Entonces, quiero platicar con respecto a algo que a mí se me hace muy importante, que es la educación escolar. Digo, ya sé que hay que ser educado o mal educado, pero no. Me refiero a la educación escolar. Esto es debido a que, pues de profesión, yo soy instructor. Yo me dedico a dar capacitación. Y no me refiero nada más a mi sombra. Yo también. Un día les compartiré alguna foto donde yo esté dando clase. Es en serio, esta carita bonita da clase. Entonces, pues voy a compartirles con respecto a lo que es educación. Quisiera platicar con respecto a educación con ustedes. ¿Correcto? Ya si alguien tiene alguna pregunta con respecto al tema o con respecto a otra cosa, ya podríamos irla comentando. Pero de nuevo, el tema del día de hoy, de lo que quiero hablar un ratito con ustedes y después subo a YouTube, será educación. Hola Carol. También soy tu fan. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a comenzar. Jonathan, el día de mañana voy a hacer un video específicamente para ti. Por favor, ponme esa pregunta en Hazme una pregunta y el día de mañana haré ese video específicamente para ti, Jonathan. Solamente pónmelo en Hazme una pregunta para que me acuerde. Muy bien. Bueno, vamos a hablar de educación. La educación es importante. ¿Por qué? Porque nos han vendido varias cosas con respecto a la educación. Ten una carrera y tendrás un gran futuro. La educación es importante. Hay que hacer caso en la escuela. Les voy a contar una cosa. Yo fui buen estudiante. No fui el mejor estudiante de la clase, pero fui buen estudiante. En realidad, fallaba en algunas cosas. Por ejemplo, en las tareas. Siempre odié las tareas, porque quitaban tiempo de mi casa si ya tenía cosas en la escuela. No me gustaban las tareas. Yo tenía, ya casi ya no tengo, pero yo tenía muy buena memoria y eso me ayudaba. Fui aprendiendo a hacer algunas cosas en la escuela para, ustedes le llaman hackear la educación. Yo me acuerdo, por ejemplo, que una vez nos pusieron a leer un libro. Y entonces todo mundo leyéndolo y leyéndolo. Yo empecé a leerlo y la verdad no me llamó mucho la atención. El libro se llamaba Visión de los Vencidos. Y les soy honesto, dicen que es un libro muy interesante, pero en aquel tiempo no me llamó la atención y mucho menos porque era fuerza. Entonces todos mis compañeros estaban leyéndolo y yo no. Y todos me veían y decían, perdón, todos me veían y decían, pero ¿cómo puedes no leerlo si ya va a ser el examen? Y yo no lo leía. Finalmente, llega el día del examen y yo lo contesto, todos lo contestan y todos pensando que iban a sacar buena calificación y que yo iba a reprobar. Recuerdo muy bien el día en que dieron las calificaciones. Uno de mis mejores amigos, Noé, estaba antes que yo en el número de lista y le dijeron, Noé, tienes 8 de calificación. Me acuerdo mucho que Noé se me acerca, riéndose, me da una palmada en el hombro y dijo esta frase, me cago si te sacas más que 8. ¡Ja! Inmediatamente después, la profesora dijo,
Robert Pacheco, qué bonito examen. Tienes 10. Todos estaban asombrados, porque todos habían visto que yo no leía, que todos se ponían a hacerse preguntas y yo no lo hacía. Y yo me saqué 10. Y no nada más 10. La profesora dijo, qué bonito examen. ¿Cómo lo hice? ¿Tenía un acordeón? ¿Cómo hice eso? Pues aprendí algunas cosas en el camino. El libro de Visión de los Vencidos, conforme leí un capítulo, que fue lo único que leí, me di cuenta que era un libro que hablaba de la historia de México. Y yo había pasado con muy buena calificación el año anterior Historia de México. Además, mientras los demás leían, yo no leía, pero escuchaba cómo se hacían preguntas y respuestas. Por último, a la hora de... Era el libro de Visión de los Vencidos. A la hora de hacer el examen, yo conocía lo que quiere cada profesor. En este caso era una profesora de literatura. Entonces, ¿qué hice? Empecé a hablar en el idioma de la profesora. La estructura de este libro nos remonta a la época de la conquista, en una maravillosa figura de paisajes, etcétera, etcétera, etcétera. Yo aprendí qué decirle a un profesor y cómo decir las cosas. Les cuento una anécdota más antes de hablarles ya directamente de lo que es educación. ¿Alguna vez ustedes hicieron acordeones? No sé cómo les digan en otros países, aquí en México les decimos acordeón. ¿Qué es un acordeón? Un acordeón es es un pedacito de papel donde anotas las respuestas de los exámenes. Muchos lo saben hacer y muchos son maestrazos haciéndolos. Muy pequeñitos, muy compactos, muy ingeniosos. Yo, siendo honesto, jamás hice un acordeón porque la verdad me daba muchos nervios. Me daba muchos nervios hacerlos. Sin embargo, hubo una vez en que una maestra de historia, una maestra de historia nos dijo, esto va a ser pregunta de examen y va a ser la que valga más. La pregunta de examen eran 10 fechas. 10 fechas históricas. Y teníamos que aprendernos año, mes y día de 10 fechas. Evidentemente tratamos de aprendérnosla, pero el memorizarse las cosas no tenía sentido. ¿Para qué quiero memorizarme 10 fechas? ¿De qué me va a servir? Desde mi punto de vista, es mucho mejor comprender la historia que aprenderse fechas. Pero bueno, la materia es la materia. Y uno tenía que pasarla. Entonces, traté de memorizármelo, pero no pude. Llegó el día del examen. Unos minutos antes de que llegara la profesora, todos estábamos queriendo aprendernos las 10 fechas. Yo ya dije, pues no me las voy a aprender. Perdón, antes de que otra cosa suceda. Hola Cecilia, ¿cómo estás? Hazle mucho caso a mamá y papá. Te quiero. Perdón, continúo. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer? No me lo he aprendido, ¿qué voy a hacer? Y entonces, de repente, de la nada, me puse de pie. Todos mis compañeros me vieron como diciendo, ¿y este por qué no estudia? Me levanté, borré el pizarrón y de repente tomé un gis y escribí 8a más 10x es igual a 1873z. Y luego escribí abajo, raíz cuadrada de 25c más 2y es igual a 1843. Y llené el pizarrón de operaciones matemáticas. Todos mis compañeros se me quedaron viendo. Y dijeron, ¿qué haces? Ponte a estudiar. Y entonces los vi y les señalé cada uno de las partes de los polinomios que había puesto diciendo,
Año, mes, día. Año, mes, día. Año, mes, día. Todos comprendieron inmediatamente. Empezaron a reírse y en eso entra la profesora. Nos quedamos callados, nos sentamos, la profesora repartió los exámenes e inmediatamente buscamos la pregunta de las 10 fechas y viendo el pizarrón la comenzamos a contestar. Recuerdo que la profesora estaba sentada, viéndonos fijamente y extrañada de que todo el mundo volteáramos a ver el pizarrón. De repente voltea, continúa leyendo, vuelve a vernos, voltea, continúa, nos miró, sonrió y continuó leyendo. No dijo nada. Se la habíamos hecho. Lo más curioso es que se lo contamos a nuestros compañeros de otros grupos y lo intentaron. Sin embargo, a partir de ese momento la profesora llegaba a borrar el pizarrón. Y miren, esto se lo contaré a mi hijo, como un buen mal consejo, no para que haga un acordeón, sino para que se dé cuenta que en realidad, ¿para qué aprenderse fechas? El sistema educativo, prácticamente en un 90%, no de mi país, del mundo, está mal hecho. Y vamos a hablar un poquito de historia. La educación inició transmitiéndose de padres a hijos. Posteriormente, en algunos lugares, se transmitía de jefes, artesanos, a aprendices. Tú podías llevar a tu hijo y le pagabas a un jefe artesano para que le enseñara alfarería a tu hijo. Y él recibía este dinero y hacía que tu hijo aprendiera. Sin embargo, poco a poco, conforme la civilización fue avanzando, ya no nada más se requerían este tipo de habilidades artesanales, sino otras habilidades. Ahí está, por ejemplo, uno de mis más grandes ídolos, Sócrates. Sócrates, un gran filósofo que inventó algo llamado mayéutica, que dice que en lugar de decir él qué es la verdad, él decía que no sabía y por lo tanto preguntaba. Sócrates jamás te daba una respuesta, solamente te hacía preguntas para que tú encontraras tu respuesta. A Sócrates, muchos padres de familia de lugares adinerados mandaban a sus hijos y le decían, ve y aprende Sócrates, porque incluso, según la propia esfinge, el oráculo, Sócrates era el más sabio de todos. Y entonces, mandaban a sus hijos y Sócrates les enseñaba. Sin embargo, mucho tiempo se fue manejando así. Una especie de universidades en las cuales los profesores hablaban y compartían el conocimiento. Pero pasó un detalle. La educación se transformó. Y se transformó en lo que conocemos hoy. El sistema educativo que tenemos actualmente en el 90% de los países no está para que la persona se desarrolle o crezca. ¿Saben para qué o por qué existe el modelo educativo que conocemos actualmente y al cual estamos acostumbrados? Bueno, existe para lo siguiente. Este modelo empezó a crearse en Prusia, un país de hace mucho tiempo que ya no existe ahorita. En este modelo prusiano empezó a crearse precisamente en tiempos de la Revolución Industrial.
En esos tiempos se requería gente que entrara a la maquila, pero al mismo tiempo, en esos tiempos había guerra y se requería gente disciplinada. El problema estaba en que cuando iban por personas para que fueran soldados, les decían, ¡firmes! Y estas personas hacían esto. ¿Quién se firma? Evidentemente no les convenía. ¿Qué tenían que hacer? Bueno, tenían que disciplinarlos. Pero ¿cómo disciplinas a todo un país, a todo un pueblo? Por otro lado, se empezaron a hacer fábricas enormes y gente que trabajaba en el campo tenía que empezar a trabajar en las fábricas. Pero eran gente iletrada, gente que no entendía instrucciones. Y entonces, ¿qué pasó? Se crearon escuelas de lo que se denomina modelo prusiano, mismo modelo que copiaron todos los países y es el modelo que manejamos hoy. El modelo prusiano fue creado para crear gente obediente, con poca preparación, pero muy disciplinada. Y es el modelo que tenemos ahorita. ¿No me creen? Bueno, tenemos un modelo militarizado. Tenemos un modelo que está nada más para aprender a maquilar. ¿Quieren que les muestre cómo es cierto? Vamos, hagan memoria. Piensen cuando iban a la primaria. Un día lunes, entran a la escuela. ¿Qué es lo primero que hacían? Se formaban, ¿verdad? Tomaban distancia por tiempos. Marcar el paso en su lugar. Y de repente llegaba, ¿qué? Una banda de guerra. ¡Tut, tut, tut, tut! Y tocaban el himno nacional. Y nos formábamos. Iban creando patriotismo. Con juramentos y canciones en el cual decían que íbamos a dar la vida por el país. A los 6 años. Nos van creando mentalidad de militares. Nos dicen, marchen a su salón. Este es tu profesor. Hazle caso al profesor. No contradigas al profesor. Y todo se llevaba a través de trompetas o de chicharras, de campanazos. Es la manera en la que iban acostumbrando a los niños a un nacionalismo y a estar manejándose tipo militar. Y ahí viene otra. Las escuelas son líneas de producción. Aquellas personas que no estén muy acostumbradas a lo que es la maquila, tal vez no lo comprendan mucho, pero yo se los explico. Si ustedes van a una empresa maquiladora de la industria automotriz, de la industria metalmecánica, de la industria alimenticia, se van a dar cuenta cómo es. Llega la materia prima, se revisa la materia prima y pasa a la primera línea de transformación. Y entonces imagínense que llegan barras de metal y la primera línea de transformación es recortarlas. Deben de medir de cierto tamaño, de alto, de largo, de ancho. Si no miden, pues se corta, se mandan a que se revisen y se vuelvan a cortar. Pero si no quedan bien, se desechan. Es lo que en la industria metalmecánica se llama scrap, desecho. Si la pieza está bien, se pasa a la siguiente línea de producción, donde la pulen, la lustran, la maquinan o la ensamblan con otra y así una y otra línea. Cuando todo lo que se tenía que hacer en esa planta se acaba, entonces se manda a otra planta industrial para que se siga procesando o se ensamble un auto, por ejemplo. ¿Correcto? Así se maneja la industria automotriz, por ejemplo. No crean que General Motors hace todo en los coches. General Motors subcontrata a los que hacen las llantas, los que hacen los ejes, el chasis, las vestiduras, etc. Ahora viene.
cómo es la primaria. Y esta parte va a ser muy dolorosa para ustedes que lo vivieron y los va a hacer pensar con respecto a sus hijos. Cuando están a punto de entrar a la primaria, son seres individuales, diferentes, son seres únicos, con diferentes cualidades, habilidades, destrezas, gustos, talentos. Cuando entran a la primaria, lo primero que hacen es medirlos. Y entonces tienen que quedar de largo, alto y ancho que la currícula de las escuelas dice. La currícula de la escuela dice que un niño que es normal o que está bien debe de sacarse mínimo 6 en matemáticas. Debe de sacarse mínimo 6 en educación física, ciencias naturales, ciencias sociales y cualquier materia que digan. Si en este caso no pasan un examen, no se van a poner a pensar que reprobó matemáticas un genio en la música. No se van a pensar que reprobó ciencias naturales un extraordinario matemático. ¿Por qué? Porque la currícula dice que todos los niños deben ser iguales. Si no cumple las especificaciones, se va extraordinario. Lo vuelven a limar. Si no, reprueba y tiene que volver a empezar o simplemente abandona la fábrica. ¿No les ha pasado o no recuerdan que de repente una maestra en una junta de padres decía: Jorgito es muy introvertido, necesita hablar más con los niños, porque es muy callado, señora, haga algo para que hable más? Y 5 minutos después decían: Luisito es muy extrovertido, se la pasa jugando y hablando, hagan algo para que le baje. Escuchen, a uno porque habla mucho, a otro porque habla poco. ¿Qué quieren hacer? Que todos los niños sean iguales. La escuela es una fábrica. Se pasa al siguiente grado escolar si cumpliste lo anterior. Y cuando terminas la primaria, se da por hecho que todos son iguales. Cuando terminas la secundaria, se da por hecho que todos son iguales. Lamentablemente, incluso un profesor de secundaria no tiene los conocimientos de uno de preparatoria. Un profesor de matemáticas no tiene una idea de lo que es química. Ese es el problema. Porque cada quien piensa en su propia materia. Y no les importa nada más. No están interrelacionadas. Y además, a los profesores lo que les importa es la calificación. Y la única forma que tienen ahorita de calificar es a través de un examen. Y un examen de conocimiento, que en realidad es un examen de memorización. Por eso la educación está como está. Porque los niños aprenden a memorizar. ¿Por qué hacemos acordeones en la escuela? Porque no nos interesa aprender. Nos interesa pasar el examen. Bien. Eso pasa, y cierto, tanto a profesores como a padres. Véanlo así. Mi hijo, ya les dije, tiene 5 años. Lo voy a mandar a primaria. Lo voy a mandar a secundaria. Lo voy a mandar a preparatoria. Pero cuando termine la preparatoria,
le voy a dar a elegir qué quiere hacer. ¿Quiere estudiar una carrera? Que la estudie y va a tener todo mi apoyo. ¿Quiere poner un negocio? Que lo ponga. ¿Quiere ser artista? ¿Quiere ser deportista? Que sea lo que él desee. Porque finalmente, si lo mando a primaria el próximo año, no va a ser para que aprenda. Eso se lo voy a enseñar yo. Va a ser para que conviva, para que se relacione. Porque en la primaria empiezas a convivir con la gente. En la secundaria aprendes a tener amigos. En la preparatoria tienes amigos, tus primeros amigos de verdad. En la universidad aprendes a relacionarte socialmente. Pero realmente a las escuelas no tanto se va a aprender la parte curricular, sino a relacionarse en la vida. Hace unos años dije que profeticé que iba a haber un gran cambio en la educación. Y se está dando. Y es una cosa maravillosa. Pasó algo, mis muchachos. Pasó algo que va a hacer que la educación cambie. Y pasó hace una década o década y media. Bueno, hace dos décadas. Internet. El Internet es una maravilla. Me permite estar saludándolos en este momento, pero también permite que cualquier persona tenga acceso a la información y al conocimiento de cualquier lugar del mundo en cualquier momento. Estábamos hace unas décadas todavía obligados a ir a una escuela, porque en esa escuela estaban los libros, porque en esa escuela estaba la educación. No podíamos hacerlo diferente. No había forma. Si el profesor decía, por ejemplo, que una araña, la otra vez lo escuché, por eso les pongo el ejemplo. Escuché la otra vez a un profesor de primaria decir que su insecto favorito eran las arañas. Las arañas no son insectos. Pero se lo dijo un niño. Y ese niño, como lo dice el profesor, lo va a replicar. Y va a pensar siempre que es eso. He escuchado a un profesor decir que Sor Juana Inés de la Cruz era mexicana. Sor Juana Inés de la Cruz no era mexicana, porque cuando ella nació, México no era un país, era la colonia de la Nueva España, era Nueva Hispana. Noten cómo los profesores anteriormente lo que hacían era simplemente repetir probablemente errores o las cosas que ellos sabían. Hace 2 décadas llega el Internet. Y eso ha puesto en aprietos a muchos profesores que no quieren actualizarse, muchos profesores que quieren seguir dando cátedra como hace 50 años. Vean, si ustedes se van ahorita a una escuela primaria o secundaria de gobierno, la van a ver prácticamente idéntica que hace 10, que hace 15, que hace 20 años. Un lugar donde están las bancas puestas y está el profesor, arriba, de pie, caminando, diciendo lo que es verdad y lo que es mentira, no permitiéndoles pensar. Eso está cambiando. Porque ahorita si un profesor dice, no, Sor Juana Inés de la Cruz era mexicana, cualquiera puede sacar el teléfono y decir, no profesor, Nueva Hispana. Ese es uno de los principales problemas por los cuales muchos profesores no quieren dejar que los alumnos tengan teléfono en clase. No porque se distraigan, al contrario, porque pueden aprender más. A pesar de que mi cuenta se llama Consejos para mi hijo, no les he hablado mucho de él, pero ahorita les voy a comentar algo de mi pequeño. Sus primeras palabras en forma las dijo a los 3 años y medio. Tardó en hablar. Y decían, es que se está tardando mucho en hablar. Y yo decía, shh, déjenlo. Tal vez no tenga nada bueno que decir. Pero les digo una cosa.
al año y medio ya se sabía el abecedario. No lo sabía hablar, pero lo sabía señalar. ¿Y saben cómo aprendió? Con un teléfono. Yo no soy de los que dice, no hay que acercarle aparatos a los niños. ¡Ja! Es su mundo, es su momento. Los niños deben de tomarlo como una herramienta. Es como decir en mis tiempos, no, los niños no deben de ver tanta televisión. A mí me encanta la televisión. Y me encanta leer. Y yo veo la televisión como divertimento y como una forma de aprender. Estoy fascinado con la época en la que estamos viviendo. Porque me puedo meter a YouTube o a Netflix y aprender muchas, muchas cosas más. Lo importante es adquirir el gusto por el aprendizaje. Y por eso, hoy por hoy, los profesores no tienen la obligación de enseñar a los niños. El camino de los profesores no está en enseñarle a los niños, está en motivarlos a que ellos quieran aprender. Un buen profesor debe hacer que el alumno quiera aprender aún más. Les voy a contar algo. Hace mucho tiempo, hola Fresh, hace mucho tiempo, unos 20 años, 22, yo atendía una papelería. Sí, una papelería que estaba junto a una secundaria. Anomix 248, un comentario rápido. Este live que están viendo, el día de mañana ya va a estar en mi cuenta de YouTube. Mi cuenta de YouTube aparece en la descripción de mi cuenta de TikTok. Todos mis lives los voy a estar subiendo. Entonces, si se les perdió algo, llegaron tarde, pueden verlo allí. Bueno, continúo. Yo atendía una papelería. Era muy divertido. Siempre me he llevado muy bien con los jóvenes. Llegaban y platicaban conmigo a veces. Cierto día, llega un muchacho a pedirme unas copias. Y cuando voy a sacar las copias, veo que está leyendo un libro. Yo trato a los libros como personas. Si yo me encontrara a alguno de ustedes leyendo un libro, por ejemplo, 100 años de soledad, no les pregunto, ¿qué te parece el libro? Les pregunto por el libro como si fuera una persona. Es decir, les digo, veo el libro y digo, ¿y qué tal? ¿Cómo les va a los aurelianos? Porque en el libro hay personajes que se llaman Aureliano. Si veo, por ejemplo, El Principito, pregunto por El Principito, aunque también se llama el libro así, pero bueno. Si veo que están leyendo el retrato de Dorian Gray, digo, ¿cómo le va a Sir Henry Wotton? Para que ellos me digan, sí, ahorita está haciendo esto. Total que el muchacho deja un libro. Volteo a verlo y el libro era La Metamorfosis de Franz Kafka. Alcancé a verlo y por hacer plática al jovencito le dije, oye, ¿y cómo le va a Gregorio? Y el niño voltea y me dice, ¿quién es Gregorio? Y yo, no, el del libro. Ya no sé, es que apenas lo estoy empezando a leer. Es que, bueno, te va a gustar, te va a divertir. Gregorio es muy bueno. Es el libro que les tocó leer ahora a ustedes. Yo sabiendo que los profesores dejan leer libros. Y el muchachito me contestó, no, solo me lo dejaron a mí. Eso me extrañó un poco y le pregunté, ¿solo a ti? ¿Por qué? Y me contestó una cosa que me dio un hueco en el estómago y mucho coraje, pero bueno. Le digo, ¿por qué solo a ti? Y me dijo, es que el profesor me cachó platicando y me puso de castigo que leyera el libro. Y yo, ¿quién es tu profesor? Creo que se llamaba Federico o algo así. Le digo, ¿cómo es? No, pues es joven, chino de lentes. Ok. Pasaron 3, 4, 5 días y de repente va llegando una persona con esa descripción. Lo veo y le digo,
¿usted profesor? Y él, sí, sí. ¿De literatura? Sí, sí. ¿Es usted Federico? Sí, sí. Y yo, oiga, fíjese que me encontré con un muchachón al cual usted le dejó de castigo leer la Metamorfosis. Le dejó de castigo leer la Metamorfosis. Y el profesor, muy ufano, dice, sí, sí, sí. Es que se me ocurrió esa idea. Mire, en lugar de castigarlo haciendo cosas inútiles como planas o algo así, pues se me ocurrió que mejor leyera algo. Así incrementamos su cultura y motivamos la lectura. Y yo así de... Dije, mire profesor, me parece muy bien que no los ponga a hacer cosas inútiles de castigo. Pero si usted dice que está castigando a un muchacho, poniéndolo a leer, va a relacionar la lectura con castigo. Y él ya no va a querer leer. Se me queda viendo y me dice, no lo pensé. Y yo, se nota. Se me queda viendo y me dice, ¿y usted qué haría? ¿Cómo motivaría la lectura? Y entonces le dije, bueno, mi idea es la siguiente. Yo juntaría a todos los alumnos y les diría, muchachos, en este semestre van a tener que leer un libro. Uno. Un libro. Yo les voy a dar opciones. Ustedes van a leer un libro. Ustedes eligen. ¿Correcto? Y todos se van a quedar así. ¿Cuál es? Bueno, yo tomo uno y digo, un joven un día despierta y se da cuenta que su cuerpo ha cambiado, que le salieron patas en todos lados, que tiene un exoesqueleto, que tiene una panza suavecita y tiene antenas. Se levanta, se ve el espejo y se da cuenta que se convirtió en cucaracha. Y esta es la historia de la metamorfosis. Un joven guapísimo como ustedes, joven, queriendo ser el galán para siempre, un día reniega de sí mismo diciendo, estoy tan bello, pero voy a envejecer y no quiero ser viejo. Pero pasan los años y no envejece. Pero quien envejece es su retrato. Y esto lo pueden ver en El retrato de Dorian Gray. Una jovencita hermosa, bellísima, está tendiendo unas sábanas. Sale a tenderlas desnuda y su tía muy indignada, diciéndole, niña, métete, estás desnuda. La joven era bellísima y de repente, de la nada, las sábanas empiezan a moverse, a revolotear como si aleteara. La joven desnuda empieza a elevarse y elevarse y elevarse. Y las sábanas como alas la elevan al cielo. La tía, desesperada, la ve, quiere detenerla y no puede. Ocurrió un milagro, voló al cielo. La tía confundida desde esa noche, todas las noches le rezaba a Dios pidiéndole que le devolviera las sábanas. Estas y muchas anécdotas más pueden encontrar en 100 años de soledad. Ahí están 3 libros. Uno de estos 3 van a leer. No quiero hacerles examen. Quiero que el libro que hayan elegido lleguen a platicarme las cosas que más les gustaron. Así, yo fomentaría la lectura. El asunto está en que toda materia es fascinante. Toda materia es fascinante. Matemáticas. Me encantan las matemáticas. Yo hago juegos de matemáticas. La química. Yo hago mezclas que generan explosiones, no de fuego, pero empiezan a elevarse, vapor. Me divierte la química.
Me divierte toda materia. Lo importante es fomentar, no que a los niños aprendan, sino que quieran aprender. El Internet va a modificar completamente la forma de llevar a cabo la educación. Un verdadero maestro es aquel que va a tomar todo lo que hay ahorita y va a motivar al muchacho. No le va a decir qué debe de pensar, sino qué debe de buscar. Si a mí me preguntan, en primero de primaria se darían las siguientes materias: lectura y redacción, para aprender a escribir y leer; matemáticas, porque no importa la carrera que busques, siempre habrá matemáticas. Y hay que enseñarle a los niños que las matemáticas son muy divertidas, porque lo son. Lectura y redacción, matemáticas, filosofía, en primero de primaria. Filosofía para ver un poco de ética. Y bueno, un idioma extranjero. Y, no me lo van a creer, pero esta materia es la más importante. En primero de primaria, métodos de investigación. En primero de primaria hay que aprender metodología de la investigación. Hay que enseñarle a investigar a un niño desde el primer día. No que le den todo masticado. Que el niño aprenda a aprender. En una generación máximo, la educación va a cambiar. La pandemia tuvo muchas cosas lamentables, pero el hecho de tener las clases en línea, el hecho de que los niños empezaran a aprender en línea, es una de las mejores cosas. TikTok. TikTok me encantó. Me encantó porque estas generaciones están muy acostumbradas a la inmediatez, a obtener todo muy rápido. Ya lo puse en un video. Muy rápido, educación emocional. Muy bien, Seba. Muy bien. Y educación financiera. Solamente que la educación financiera la dejaría hasta el tercer año. Pero educación emocional, muy bien visto. Entonces, yo considero que TikTok es una súper herramienta. Porque ustedes están acostumbrados a lo rápido, a lo inmediato, a aprender algo en un minuto. Yo me metí a TikTok por curiosidad. No le digan a Morita, pero yo entré a TikTok porque se me hacía muy simpático la Aurona Rolera, porque ponía caras muy chistosas. Yo dije, pues vamos a ver por qué hace caras. Y después de eso, empecé a ver, miren, están los bailecitos, están las bromas, y está bien. Yo veo muchos que dicen, ¿por qué tanto creador de contenido? Tantos dibujantes que se esfuerzan y Bella Porsche hace tiene millones de likes y una persona que se esfuerza tanto no. Porque a la gente le gusta. Está bien. Hay personas que bailan. Hay personas que hacen chistes. Hay personas que hacen trends. Está bien, a mí me divierte verlos. Pero hay personas que hacen medios educativos. Yo en TikTok sigo como a 4 científicos, como a 5 matemáticos, como a 6 doctores, como el doctor Cacahuate, el doctor Nicolás. Sigo a Fernando Conde porque me encanta aprender cosas de ganadería. Yo no soy ganadero, pero lo sigo. Sigo a personas, al guerrero de las ideas, que habla de filosofía. Sigo a personas que me divierten y me hacen reír. Tacto de mano, el mago Sazú. TikTok es un lugar donde todo mundo puede expresar las cosas. Y es un lugar donde se puede aprender. ¿Ven? Utilicen la plataforma y cualquier plataforma para aprender. No tiene nada de malo divertirse. Nada de malo. Un consejo para saber estudiar: diviértete con lo que estudies.
Así, diviértete. Busca lo interesante. No hay nada de malo en estudiar. Es divertido. Yo no soy matemático y me encantan las matemáticas. Me encanta la historia, porque es divertida, siempre y cuando aprendas. Ustedes tienen otra ventaja. Ustedes pueden ir en un automóvil y aprender. En YouTube hay libros. Ustedes pueden descargar audiolibros. Hay muchísimas cosas que pueden hacer. Internet no nada más son trends. No nada más son dracuqueos. No nada más son chistes. Se pueden aprender muchísimas cosas. Y los chistes y los trends y el dracuqueo son divertidos. No tiene nada de malo. Yo no me ofendo porque digo, ay, es que yo quiero repartir mis conocimientos y prefiere la gente ver cómo baila alguien. Está bien, es divertido. Para eso está. Pero si se puede hacer algo más, háganlo. Aprendan. Voy a comprometerme algo con ustedes. Voy a hacer un video, o 2 o 3, en el cual voy a recomendar a TikTokers. TikTokers no nada más que me sean divertidos como tal tu de mano, que es una genialidad, la verdad, pero no nada más que sean divertidos. Voy a recomendar TikTokers que yo admire y que sean muy educativos. Y se van a divertir con ellos, porque lo hacen divertido. Ese es el futuro de la educación. Fomentar que la gente se divierta aprendiendo. Muy bien. Bueno, mis amigos, perdón que ahorita no pude ver muchos comentarios, me estaba emocionando. Mi sombra y yo somos instructores. Mi sombra y yo damos capacitación. Damos capacitación en la industria, con personas adultas. Una vez dimos capacitación en un CONALEP, dimos 4 o 5 sesiones de cómo aprender a estudiar. Por eso nos importa mucho que la educación vaya evolucionando. Pero bueno, Seba, mándame un mensaje, con muchísimo gusto. Con muchísimo gusto. Y pues bueno, ya me despido porque mañana entro a trabajar temprano, pero quería platicar con ustedes de esto. Muchísimas gracias, me siento muy contento de tanta gente que pone comentarios tan bonitos. Creo que estoy haciendo algo mal. Bueno, no es cierto, no estoy haciendo mal, pero no tengo haters, lo cual se me hace muy lindo. Creo que, digo, estoy haciendo algo mal porque muchos tienen haters, pero yo no tengo y eso me llena de orgullo. Creo que les gusta lo que hago, no me gusta meterme en polémicas ni nada. Entonces, vamos a seguir platicando con ustedes. Estoy muy emocionado de tanta gente que me manda tan bonitos mensajes. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, mis muchachos. Gracias por todo lo que me escriben. Me motiva mucho. Y pues, una disculpa si no alcanzo a contestar todas las preguntas que me hacen. Trato de aglutinarlas y de vez en cuando contesto a alguien en particular. Un fuerte abrazo. Nos vemos después. Y este live lo voy a subir a YouTube a más tardar mañana. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias. Sebas, mándame un mensaje. Con muchísimo gusto lo que tú me comentabas. Adiós.